Ahí estamos grabando ya, me parece. A ver. Sí, efectivamente. Y comparto pantalla. Veamos. Perfecto. Bueno, en el encuentro de hoy nos vamos a dedicar a muchas cosas. Espero ser ordenado y que se entienda un poco el recorrido, y también la intención es ver dudas o inquietudes acerca de los trabajos que tienen que entrar la semana que viene, charlar un poco al final acerca de cómo vienen con la cursada y demás. Pero bueno, tenemos que trabajar con Plauto. Voy a ser lo más sintético posible, no para agotar el análisis de Anfitrión y del Soldado Fanfarrón, de ninguna manera, pero sí, aunque sea para proponer algunas líneas de sentido que ustedes después puedan explorar y algunas relaciones entre textos que encuentro productivas. Eso ahora en la primera parte. Después vamos a trabajar con el pronombre personal, ¿sí? Que nos había quedado un poco ahí en el tintero. Hacer una revisión un poco del sistema pronominal. Los pronombres que aparecen en los textos han aparecido, por ejemplo, los posesivos, así de un modo asistemático. Bueno, los sistematizaremos. Eh, y después, bueno, corregir un poco algunos ejercicios de lengua que hayan quedado también en el tintero, ver dudas, bueno, charlar, lo que quieran que veamos, lo podemos ver. Bien, bueno, vamos a comenzar para pensar estas dos comedias de Plauto, Anfitrión y el Miles, que encajan en lo que se conoce como las comedias del doble. ¿Sí? Es el tópico del doble el estructurador de estas comedias, y el modo como Plauto elabora este tópico del doble en clave cómica es el que va a tener impacto eh, en muchos autores de la literatura posterior, Shakespeare, Molière, para mencionar dos salientes. Y me parece interesante pensar el doble en, digamos, pensar el doble en distintos niveles de realización, y al mismo tiempo cómo el doble es un tópico que encontramos en distintos géneros. Esto me parece particularmente interesante para ver el tratamiento estético que al interior de un género u otro se le puede dispensar a este tópico del doble. Me voy a basar en principio en uno de los textos que les voy a recomendar al final, que es de García Hernández. Ustedes tienen una selección, algunos pasajes, porque es un libro extenso. Me voy a basar en ese libro de García Hernández, Gemelos y Socias, porque, bueno, todo el primer capítulo, que creo que no se los di, es un poco, la primera parte es un poco engorrosa eh, desde lo teórico. Entonces, bueno, acá seleccioné algunas ideas que me parecen interesantes para pensar el doble, y después proyectar estas ideas a otros géneros, ver cómo funciona, y a ver qué se les ocurre a ustedes también en función de lecturas que tengan en su biblioteca mental. Todo lo que puedan aportar también va a ser más que bienvenido. Dice García Hernández: personaje doble es el que, por su extraordinario parecido físico y por sus señas de identidad, verdaderas o falsas, es susceptible de confundirse con otro. Doble es entonces tanto el que dobla como el doblado. El parecido físico puede deberse a causas naturales. Así es normal entre hermanos gemelos, pero puede también ser impuesto mediante disfraz u otro tipo de simulación. La coincidencia de señas de identidad se produce cuando dos personajes tienen o aparentan tener el mismo nombre, la misma filiación y la misma procedencia. Estos dos factores que contribuyen a crear situaciones
de equívoco de gran efecto. A ver, fíjense lo siguiente. Por un lado aparece la idea de que un personaje es doble en virtud de la apariencia y las marcas de identidad. Es decir, que el tópico del doble está relacionado claramente con el tema de la identidad. Lo que está en crisis, lo que está en juego, en el centro de atención, es la identidad. Y a partir de ahí, la tensión entre uno y otro. Ahora, fíjense cómo opera el doble, ¿no? Es tanto el que dobla como el doblado. Sin quererlo, uno es doble del otro y otro es doble de uno. ¿Sí? El doble opera en ambas direcciones. Por otro lado, el doble puede ser por causas naturales, el caso de los gemelos, las gemelas, o puede ser impuesto mediante un disfraz u otro tipo de simulación. Resalto fuertemente esta palabra. La noción de simulacro en literatura, en filosofía, es una noción que hay que prestarle mucha atención. Sobre esto vamos a volver. Te pido, Luis, perdóname, si puedes silenciar el micrófono porque se escucha un poquito. Gracias. Bueno, y aparece la cuestión del disfraz, ¿no? La cuestión del trasvestirse también es algo, un recurso propio del teatro, ¿no? Bien, y aparece entonces también vinculado con el tópico del doble el recurso del equívoco. ¿Sí? El recurso del equívoco, que es el recurso por excelencia. Buenas tardes. ¿Cómo va? Es el recurso por excelencia del género cómico, el cual puede formularse a partir del apotegma latino quid pro quo. Es decir, esto por aquello. A veces hay un uso en la doxa, circula la expresión quid pro quo como una suerte de win-win situation, ¿no? Como una noción de reciprocidad que no es tal. Pero suele utilizarse a veces con ese sentido equívoco, valga el juego de palabras. Aparece, siempre doy el mismo ejemplo porque me parece ilustrativo, aparte de una película extraordinaria, donde aparece este uso más relajado de la fórmula quid pro quo con el sentido de una lógica recíproca. Aparece en una escena del Silencio de los Inocentes. La pueden buscar. Hay un tipo de doble gemelar y otro no gemelar. Este es conocido como socia, nombre que toma del famoso personaje Plautino popularizado por Molière. Bueno, que ustedes ya conocen por Anfitrión, claramente. El gemelo es por lo común un doble natural. Y el socia puede serlo también. Es decir, que es un parecido por naturaleza, ¿no? Bueno, es común que uno se encuentre dobles por la vida, ¿no? Seguro se habrá pasado esa experiencia ominosa de encontrarse con alguien perturbadoramente parecido a uno, ¿no? Ahora, dice García Hernández, pero suele ser mucho más que aquel, el social, que es parecido, pero no gemelo. Suele ser mucho más que aquel un doble artificioso y falso. Es decir, que en el campo, sobre todo, de la comedia, es un doble fingido. Con intenciones... ¿Cómo? Pensé que alguien había preguntado algo. Con intenciones malévolas se hace impostar y se propone usurpar la personalidad del doblado.
En tal caso, los dobles son incompatibles y su encuentro produce una colisión personal. ¿Sí? Si el doble es un doble falso y artificioso, ¿no? El encuentro produce un conflicto, ¿sí? Que es lo que pasa entre Mercurio y Socia. Al contrario, lo normal es que los dobles gemelares sean compatibles y no se repelan. Si uno de ellos se pierde, el otro sale en su busca. Soportan mal la separación y parecen necesitarse como las dos mitades de un todo. Fíjense cómo se construye el doble en Anfitrión y en el Miles Gloriosos. En el caso de Anfitrión, como ustedes saben, Júpiter y Mercurio se disfrazan de Anfitrión y Socia respectivamente. ¿Sí? Este doble no es gemelar, ¿sí? Y además es ficticio. Digo, no es gemelar porque hay un disfraz, ¿sí? Y además lo que tenemos son marcas en la ropa, ¿no? En la vestimenta, signos en la vestimenta que permiten al auditorio reconocer quién es quién. Pero lo interesante es esto. Se trata de un doble por la suma de individuos diferentes. Es más, yo diría, es una dualidad de dobles, o dicho de otra manera, es un tándem de dobles, porque Júpiter hace las veces de anfitrión y Mercurio de socia. Hay una lógica de doble a su vez duplicada. Pero cada uno, o sea, cada par, cada tándem, es doble por la suma de individuos diferentes, pero prácticamente iguales. Es doble por añadidura, digamos así. El caso contrario es el que tiene lugar en el Miles Gloriosus con Filocomasia, porque es un personaje que finge tener y se hace pasar por una hermana gemela inexistente. Ahí el doble gemelar, ficticio también, es por división. Es un personaje que se cinde en dos iguales que tratan de ser diferentes. Fíjense cómo funciona la lógica del doble en términos absolutamente binarios, ¿sí? Y contrarios. Cuando el doble no gemelar se construye por la suma de individuos diferentes, cada uno de ellos se configura como o intentan ser prácticamente iguales. Lo contrario ocurre cuando el doble gemelar, también ficticio, se construye por división. Porque Filocomasia se hace llamar de otra manera cuando finge ser la hermana gemela. Son iguales, pero intentan ser diferentes. Entonces, acá hay otra cuestión que empieza a jugar también en términos binarios. Veníamos diciendo la cuestión de la identidad, lo uno, lo otro, ¿sí? Y yo agregaría el binomio ser-parecer. Bueno, acá empieza toda una cuestión de, digamos, hondura filosófica que tiene que ver con grados de ser, ¿sí? Hasta lo podemos pensar platónicamente. Escalas de ser. Y a partir de ahí también el tipo de conocimiento que se desprende. La propia palabra doble, como decimos hace un rato, es dialógica. Refiere tanto a los dobles que componen dos individuos iguales o semejantes, ¿sí? El doble funciona por igualdad total o por semejanza, ¿no? Refiere tanto a dobles que componen dos individuos iguales o semejantes cuanto o como a la doble personalidad de un mismo individuo.
En el primer caso, cuando hablamos de la suma de dos individuos, estamos ante un caso de doblamiento. Mientras que en la escisión, que es el caso de Júpiter y Mercurio, que doblan a anfitrión y socia respectivamente. Ahora, en el caso de la bipartición de un personaje, de la escisión de un personaje, que es el caso de Filocomasia, tenemos un desdoblamiento. Fíjense cómo las categorías van funcionando en paralelo. Esto, a su vez, desde el punto de vista de la estructura dramática, en el caso de estas comedias, supone distintos niveles de ficcionalidad. Porque cuando se producen escenas en las que un personaje finge ser otro, hay una primera ficción, que es la primera identidad del personaje, y hay un segundo nivel de ficción que se corresponde con la identidad doblada o desdoblada. Dicho de otra manera, se pone en escena lo que se conoce como el teatro dentro del teatro, que va a tener, como bien saben ustedes, enorme impacto en la dramaturgia posterior. Los dobles añadidos y los escindidos, es decir, los dobles que van por suma de dos individuos o el mismo individuo que se escinde en dos, aun siendo artificiosos, tienen comportamiento diferente. ¿En qué sentido? Los que son añadidos, los primeros, convergen. Los segundos, los escindidos, divergen. Fíjense la acumulación de categorías en paralelo, insisto. Como impostores, aquellos, es decir, los dobles por añadidura, simulan ser otros. ¿Sí? Es decir, Júpiter simula ser anfitrión para acostarse con Alcmena, Mercurio simula ser socia para confundir al esclavo y evitar que ingrese a la casa. Estos, o sea, simulan ser otros. Estos, los escindidos, más bien disimulan ser ellos mismos. Filocomasia se escinde respecto de sí para borrar la marca identitaria de ser Filocomasia. Disimulan ser ellos mismos. El foco está ahí. No es que no simule ser otra, simula ser otra, pero para disimular ser ella misma. Noten cómo en este paralelismo también los prefijos funcionan también en paralelo, ¿no? Doblamiento, desdoblamiento, simular, disimular. Todo doblamiento artificioso lleva consigo un desdoblamiento. Es decir, se puede pensar en sentido contrario. ¿Sí? No es que una cosa no implique la otra, sino que tiene que ver con el punto de vista desde el cual se lo mire. Dicho de otra manera, se deja de ser quien se es para aparentar que se es otro. ¿Sí? Cuando uno dobla artificiosamente, implica a su vez un desdoblamiento. Porque en la medida en que se deja de ser quien se es, se puede aparentar que se es otro. En Plauto, lo relevante desde el punto de vista teatral no es el desdoblamiento, sino el auténtico doblamiento. En el caso de Anfitrión se ve claramente esto. El hecho de que socia es socia y su otro yo. Fíjense desde qué lugar lo están poniendo. Y el que anfitrión es anfitrión y su doble divino. Es decir,
Lo que provoca comicidad es la duplicidad de socia y de anfitrión desde ese punto de vista. Y en virtud de eso es que se pueden desatar los equívocos por la incompatibilidad que este doblamiento artificioso supone, como decíamos anteriormente. Digo, si ponemos una tabla, digamos, de doble entrada, doblamiento, desdoblamiento, ¿sí? Eh, artificioso o natural, compatible, incompatible, ¿sí? Insisto, las categorías se despliegan en tándem. El, el trabajo de García Hernández se concentra en un modelo más que de modé, diría yo, que es el modelo de Grémas. Este es un lingüista francés, bueno, en realidad es de origen lituano, creo, pero trabaja en la Escuela de Francia y se enmarca dentro de una corriente estructuralista. El modelo actancial, más que conocido, no voy a abundar mucho en términos de que supone representar la estructura de la acción a partir de un sujeto, ¿sí?, que dirige su acción a un objeto, en este caso un objeto de deseo. En el caso de anfitrión es muy clarito, el sujeto que mueve la acción es Júpiter y a quien desea es a Alcmena, ¿sí? El ayudante, quien coopera en la prosecución de su deseo, en el caso de Júpiter, el ayudante va a ser Mercurio, y los oponentes, ¿sí?, quienes intentan, digamos, obstaculizar quienes, sí, se interponen entre el sujeto y el objeto, claramente son socia y anfitrión. El destinador, que tiene que ver con la entidad, ya no como personaje, sino como concepto, que mueve la acción, ¿sí?, que insufla el deseo, en este caso es Júpiter por Alcmena, claramente es el amor o el deseo pasional, como lo quieran llamar. Y en el caso del destinatario, es decir, quien se beneficia finalmente por este esquema, García Hernández propone que en todo caso es la humanidad, porque de la unión entre Júpiter y Alcmena nace Hércules. Puede ser la humanidad, puede ser la familia, puede ser la patria. En fin, el destinatario puede ir variando según la comedia en cuestión. Ahora, veamos qué pasa en cada una de las comedias y me gustaría proponer algunas líneas de interpretación. El caso de Anfitrión es una comedia que sale, si se quiere, de la codificación de la Paliata. Recordemos que la Paliata, en tanto subgénero dramático que se desarrolla entre los siglos III y II a.C. en Roma, es un género altamente codificado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay esquemas actanciales, situaciones típicas, un stock de caracteres y relaciones esperables, en virtud del alto grado de estereotipación que se maneja, que construyen un horizonte de expectativas. Quiero decir, el auditorio, cuando va a ver una representación de una comedia paliata, ya sabe con qué se va a encontrar. Y en ese sentido, Anfitrión supone una ruptura del horizonte de expectativas. ¿En qué sentido? En el sentido en que justamente se tensan los límites del género paliata, porque se incluye un asunto mitológico. Y como ustedes saben, de acuerdo con la preceptiva de géneros de la antigüedad, el asunto mitológico es un asunto propio del otro gran subgénero dramático, que es la tragedia. En la comedia
y en particular en la comedia Paliata, que maneja como hipotexto la Nea griega, el asunto mitológico no es pertinente. Al contrario, tiene que ver con situaciones más bien cotidianas, enredos amorosos, personajes estereotipados, la estructura familiar androcéntrica de la Roma republicana. Eso es lo esperable. No es que el anfitrión algo de todo esto que acabo de decir no aparezca, que por supuesto está. Está la cuestión de la pudiquitia de Alcmena, aparecen los elementos constitutivos de la familia romana en cabeza de un pater familias, en fin, las relaciones de género, la relación con el esclavo, etc. Pero se introduce un elemento perturbador, que es perturbador respecto del horizonte de expectativas. Y acá Plauto hábilmente, en esta manipulación que hace del auditorio, lo expresa en el propio prólogo. En el prólogo, en boca de Mercurio, otra, otra marca, ya de entrada hay algo que llama la atención desde ese punto de vista. El prólogo, como ustedes saben, es una parcela textual eminentemente metateatral, ¿sí? En el sentido de que el objeto de referencia, el universo referencial del discurso del prólogo, es el teatro mismo. Por eso es un discurso eminentemente metateatral. No es que no haya metateatralidad en el resto de la obra. Quiero decir que en el prólogo se concentra. Y así como se concentra metateatralidad, se concentran una cantidad de nociones. El prólogo funciona como lo uno, que después va procesionando en lo múltiple, para decirlo neoplatónicamente. Y fíjense cómo aparece en el comienzo, en este prólogo, cómo es que Mercurio introduce la cuestión de justamente el género, ¿no? Dice por acá abajo. Uy. Ahora os voy a decir primero a qué he venido. ¿No? Viene llevando a cabo la tópica captatio benevolentiae, que así como ocurre en el exordio de una pieza de oratoria, también ocurre en el prólogo de una obra de teatro. Hay un punto de contacto entre teatro y oratoria. Entonces dice, ahora os voy a decir primero a qué he venido y después os explicaré el argumento de esta tragedia. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Fruncís el ceño porque he dicho que iba a ser una tragedia? Nada, no hay que apurarse, soy un dios, la transformaré. Si es que estáis de acuerdo, la volveré de tragedia en comedia sin cambiar un solo verso. ¿Queréis, sí o no? Pero tonto de mí de preguntároslo, como si no supiera lo que queréis, siendo un dios. Ya sé qué es lo que os gustaría. Haré una mezcla, una tragicomedia. No, es que hacer que sea todo el tiempo una comedia, viniendo reyes y dioses, la verdad no me parece ni medio. Vamos a ver, como también hay un papel de esclavo, haré que sea una tragicomedia, como acabo de decir. Bueno, fíjense cómo en esta interpelación al auditorio está jugando con el horizonte de expectativas. Porque primero dice, voy a representar una tragedia. Ah, pero ¿qué les pasa? ¿No era lo que venían a ver? Entonces les voy a transformar. La transformo en comedia. ¿Pero qué? ¿Cómo una comedia, pero si hay un asunto mitológico? Entonces hago una mezcla. Fíjense, esto que parece un comentario al pasar es un manifiesto estético, quiero decir. En el sentido de que lo que está explicitando es la hibridación genérica que supone la inclusión de un asunto mitológico en el ámbito de la Paliata. Bueno, y me detengo también, esto está muy analizado por la crítica, en el verbo transformar. A ver, claramente el verbo transformar
Me confundí de diapositiva. Claramente, el verbo transformar es un verbo que empieza a operar en distintos niveles. Porque por un lado, lo que se transforma es el género, ¿sí? De una tragedia, lo que se hace es pasarla o trasvasarla a la comedia y el resultado es una tragicomedia. Pero también la transformación opera en términos de lo que hacen los propios dioses, es decir, transformarse en otro personaje. La transformación también tiene que ver con el doble. Bueno, después en el prólogo se introduce efectivamente el tópico del doble, ¿sí? Es decir, va a aclarar quién se hace pasar por quién y con qué objetivo. Resulta que mi padre arde de deseos por Agmen y qué sé yo, entonces diseñamos esto. Entonces, acá fíjense que, a diferencia de lo que ocurre en el Miles Gloriosus, que el urdidor de la trama es el Cervus, un Cervus Calidus, acá son los propios dioses los que manejan los hilos de la acción, ¿sí? Lo cual también es otro recurso de comicidad, ¿no? Esta idea de que los personajes no actúan sino manejados por hilos a los que otros tienen acceso, ¿no? Pero sin ser conscientes de esa sujeción, digamos así. Aparece también la cuestión del equívoco, ¿sí? Que van a confundir a otros personajes, ¿sí? El equívoco vinculado con la identidad, y aparece entonces el mecanismo de anagnórisis. Anagnórisis, saben ustedes, es un digamos, acá está la raíz de indoeuropeo gn, de ahí viene gnosko, gignosko, por ejemplo, en griego, conocer, ¿sí? Gnoseología, bueno, una raíz muy productiva, como verán. La anagnórisis es un recurso tipificado por Aristóteles en la poética que tiene que ver con pasar de la ignorancia al conocimiento. Por eso ya se traduce por reconocimiento. Ese prefijo re está trasladando este aná. Es el paso de la ignorancia al conocimiento. Ahora, desde el prólogo, recordarán ustedes que Mercurio le aclara al auditorio cuáles son los distintivos en la vestimenta para que cuando estén en escena sepan que por la pluma, por un mechón o no sé qué, una cintita, es el dios y no socia o anfitrión. Y eso, desde el punto de vista del pacto ficcional que supone la puesta en escena, pacto ficcional permanentemente quebrantado, ¿sí? Ya, si hay una instancia en la que se rompe la ilusión dramática, bueno, es el prólogo, porque hay digamos, digamos, una locución, mejor dicho, una locución dirigida directamente al auditorio. Los apartes, ¿sí? En fin, permanentemente la comedia plautina es una comedia que construye un pacto ficcional y lo quiebra. Porque justamente toda la inversión que al interior de esa comedia tiene lugar, hay que decir, bueno, es una inversión en el marco de esta ficción. Ahora, en este pacto ficcional, por más quebrantado que resulte, desde el inicio se pauta una asimetría de saberes. Esto es, el auditorio va a conocer quién es quién. Son los personajes que están en escena quienes ignoran las pruebas de anagnórisis. Entonces, la anagnórisis también funciona en distintos niveles. Por un lado,
hay una anagnórisis ya resuelta, ya desanudada desde el prólogo, para que el auditorio identifique quién es quién y se pueda reír de esa asimetría de saber. Entonces, por un lado, la anagnórisis funciona respecto del público. Ya desde el inicio pueden reconocer las identidades por estas señas del vestuario. Pero al mismo tiempo, la anagnórisis se va a dar en el final. Y el recurso que se da en el final es el famoso recurso del Deus ex machina, propio de la tragedia también, por cierto. Deus ex machina en la tragedia griega literalmente venía una suerte de plataforma, aparecía el dios en una suerte de plataforma y venía a resolver el nudo del conflicto, ¿no? Acá es lo que hace Júpiter hacia el final del acto 5, cuando revela su identidad y le dice a Anfitrión, bueno, no te preocupes porque les aseguro prosperidad y aparte, bueno, qué mejor que tener hijo de un dios, ¿no? Y ahí Anfitrión aplaca su ira, ¿no? Esta cosa, la noción de Deus ex machina es esto de resolver de la nada, ¿sí? Porque cae una divinidad a desanudar lo que de otra manera no se podría desanudar. Pero ahí se produce otra anagnórisis, que es la anagnórisis, digamos, intrafábulam. Por eso me parece interesante cómo muchas de las nociones que aparecen en el prólogo operan dualmente. Si agarran una lupa, van a encontrar el número 2 donde sea. Porque además el propio tópico del doble que aparece mencionado, como decíamos, es un tópico del doble que a su vez está duplicado porque funciona en tándem, porque responde a la dualidad humano-divino, porque responde a la dualidad padre-hijo, amo-esclavo, es decir, responde a una relación de poder en ambos casos. Bien, cuando quieran decir algo, me pueden interrumpir, ya saben. Yo hablo un poco de corrido, pero... Profe, además, Almena va a tener gemelos. Además, sí. Uno humano y otro divino. En el caso del Miles Gloriosus, tenemos una estructura diferente, pero hay puntos de contacto. El comienzo es un comienzo ralentizado, diría yo, porque la primera escena es protática. Se entiende por escena protática una escena de la cual se puede prescindir. Es decir, este contrapunto entre Pirgo Polinices y Artotrogo, con el que comienza la obra, es un contrapunto que, digamos, promueve comicidad, es un resorte de comicidad y permite ya caracterizar al Miles. Y además es muy gracioso porque, sobre todo para el auditorio contemporáneo a Plauto, porque estos dos nombres son dos nombres hiperparlantes. Saben que uno de los recursos plautinos es el hecho de utilizar nombres que estén compuestos por distintos étimos griegos y en virtud de esa composición producir un efecto de comicidad, muchas veces por contraste. En el caso de Pirgo Polinices tenemos Pirgo, que viene de Pyrgos, que es una fortaleza, una torre. Bueno, Poli, que claramente es polis. Y Nices viene de Nike,
la victoria. Es decir, una ciudad victoriosa, ¿no? Fortificada y victoriosa. Algo así es el sentido del nombre Pítico Polinices. Bueno, que claramente contrasta con el personaje, que es un desgraciado, no sirve para nada. Pero tiene que ver con la opulencia del nombre, ¿sí? Por contraste con lo que es otra vez la tensión ser-parecer. Y harto trogo, tenemos hartos, significa pan, y el verbo trogo, que significa comer. Bueno, la cosa del parásito que está, arrastrándose a ver qué migaja le suelta. Fíjense, la primera escena tiene que ver con esto, ¿sí? Es un entretenimiento en términos de comicidad, pero podría no estar por cuanto no incide en el desarrollo de los hechos, ¿sí? Y tenemos la particularidad de que el prólogo es pospuesto, ¿sí? No aparece en primera posición en términos de la estructura del texto, ¿sí? Aparece en la primera escena del acto 2 y está en boca de Palestrión, ¿sí? Palestrión ya consolidado como Servus Calidus. Veamos lo que dice Palestrión. A ver acá. ¿Se ve bien ahí, no? Cuando pongo ver pantalla completa. Se ve la diapositiva de Mille Gloriosus. No están viendo el texto. Estaba compartiendo mal entonces. Perdón. Ahí. Ahí se ve el Ah, texto. entonces cuando yo leía antes Anfitrión, no estaban viendo conmigo lo que yo leía. No. Bueno, como pasa. Se ve que sin querer compartí una pestaña y no la pantalla completa. Entonces cuando cambié. Bueno, igual lo bueno es que en el video queda grabado todo, ¿no? Bueno, en el acto 2 entonces tenemos en la escena primera el monólogo de Palestrón, que funciona como prólogo, y bueno, cuenta un poco todo el argumento, como son los prólogos expositivos de Plauto por otra parte, y me quiero detener en... A ver, ¿dónde estaba esta parte? Acá. Bien. O sea que yo he podido, acá en la línea 139, o sea que yo he podido organizar aquí un truco estupendo para que puedan reunirse los enamorados. En una habitación que el militar ha reservado para su amiga, donde tiene prohibido que nadie ponga los pies aparte de ella, allí en esa habitación he hecho un boquete en la pared por donde la muchacha pueda pasar en secreto a la casa del vecino de al lado. Tópico también más que conocido. Piramoiptis, Romeo y Julieta, lo guía. A sabiendas del viejo, por supuesto. Él ha sido quien me ha dado la idea, este Periplectómeno. Y es que el otro esclavo, Céledro, bueno, nombre parlante interesantísimo, pero por la sonancia en latín, porque está la raíz de scelus en Céledro, es decir, de crimen. El otro esclavo, a quien el militar ha encargado, la custodia de su amiga, es un pobre diablo. O sea, que a fuerza de ingeniosos trucos y de bien tramados engaños, le pondremos un velo delante de los ojos. Y conseguiremos que no haya visto lo que ha visto. Bueno, esta frase, como para recortarla y guardarla en algún lugar. Y después, para que no os confundáis,
la misma muchacha va a hacer el papel de dos. De la que vive aquí en esta casa y de la otra que va a vivir en la casa de al lado. En sí es siempre una y la misma, pero otro verbo fundamental, simulará ser cada vez una distinta. Ahí está el desdoblamiento. Esta es una forma en que vamos a pegársela a su guardián. Pero bueno, suena la puerta del viejo, nuestro vecino, ahí es el que sale, bueno, típica convención de anuncio de entrada de un personaje. Entonces, lo que a mí me parece sumamente interesante de lo que ocurre en Palestrón, y voy a proponer un intertexto con un ensayo de Borges tomado de Inquisiciones, es justamente la puesta en crisis de la sensopercepción. Es decir, lo que ocurre de manera muy explícita por cómo aparece elaborada la función de la mirada, por la recurrencia léxica de sustantivos, verbos, ¿sí? Sobre todo sustantivos y verbos que tienen que ver con la percepción visual, por esa recurrencia que de manera particular ocurre en el Miles Gloriosus. A ver, en las dos comedias el doble supone que lo que se ve no es lo que es, ¿no? Esta tensión entre el ser y el parecer. Pero de manera particular en el Miles Gloriosus está el campo léxico de la mirada operando en el discurso. Y lo que, a mi modo de ver, eso trasunta es una puesta en crisis de que el conocimiento se adquiere a través de la mirada. Algo que, por cierto, es creencia de antiguo. Todo esto condensa el prólogo. Y por eso vuelvo el prólogo como lo uno que procesiona después en lo múltiple. En tanto y en cuanto esto de hacerle creer que vio lo que no vio y que no vio lo que sí vio, en ese juego hasta de palabras con el campo semántico de la mirada, vamos a ver que reaparece en la comedia en boca de distintos personajes. Está en el prólogo, pero después se va instanciando. En lo que refiere al engaño, a mí me gusta pensarlo como dos fases del engaño o las fases del engaño. Tenemos por un lado el engaño concentrado en el acto 2, que es el engaño que atañe al tópico del doble, ¿sí? Un tópico del doble gemelar, fingido, escisión de un personaje en dos, para disimular ser ella, ante la vista de Céledro, que no crea que vio, o que crea que no, para que crea que no vio lo que sí vio. Eso ocurre en el acto 2, está concentrado en ese universo. Y en la segunda fase del engaño es la que se extiende del acto tercero hasta el final, que es la trampa amorosa al soldado para que libere a Filocomasia. Y acá, bueno, tiene que ver con la aparición de Acroteleusia como también parte del engaño que urde junto con Periplectómeno, que acá aparece otra variante, ¿no? del Cenex. ¿No? Es el Cenex que aparece típicamente en otras comedias como el que obstruye los deseos de un adolescens, sino el Cenex que también contribuye al engaño, ¿no? a la urdimbre del engaño. Bueno, y todo también son digamos, una sucesión de escenas donde se deja en ridículo permanentemente a Pirco Polinices, ya está eclosionado su nombre por todos lados. Pero me quiero detener en esta cuestión de la puesta en crisis de la sensopercepción, porque entiendo que acá hay una hondura filosófica que supone, esto se inscribe en toda una línea de interpretación no tan hollada. Me refiero a la línea de interpretación por la cual
se leen sustratos filosóficos en las comedias plautinas. Tiene un capítulo de García Hernández donde se trabaja con Anfitrión y la proyección cartesiana. Pero lo que yo le quiero proponer ahora es otra cosa. Es trabajar con esta cuestión de, para cerrar este excursus sobre la comedia y pasar a los pronombres y otros temas, bueno, y todo lo que me quieran decir, construir una constelación entre este prólogo del Miles Gloriosus y sus sucesiones en la fábula y un ensayo extraordinario de Borges, una claridad, una incisivo a más no poder, que está en Inquisiciones, es la encrucijada de Berkeley. Berkeley, como ustedes saben, un exponente del idealismo siglo XVIII. Dice Borges en La encrucijada de Berkeley: Esse rerum est percipi. Literalmente, el ser de las cosas es ser percibido. ¿Sí? Ese percipi es un infinitivo pasivo. Borges reformula: la perceptibilidad es el ser de las cosas. ¿Sí? Apunta al corazón del constructo berkeleano. Solo existen las cosas en cuanto son advertidas. Piensen permanentemente en qué pasa en Plauto, ¿no? Sobre esa perogrullada genial estriba y se encumbra la ilustre fábrica del sistema de Berkeley. Con esa escasa fórmula conjura los embustes del dualismo y nos descubre que la realidad no es un acertijo lejano, uranio, trabajosamente descifrable, sino una cercanía íntima, fácil y de todos lados abierta. Escudriñemos los pormenores de su argumentación. Y ahí empieza todo un despliegue, ¿no? Pero fíjense que lo que Borges retoma de Berkeley es el hecho de que las cosas sean, en tanto, son percibidas. Dicho de otra manera, la existencia depende de la percepción. Berkeley afirma: solo existen las cosas en cuanto se fija en ellas la mente. Lícito es responderle, sí, pero solo existe la mente como perceptiva y meditadora de las cosas. De esta manera queda desbaratada no solo la unidad del mundo externo, sino la espiritual. El objeto caduca y juntamente el sujeto. Fíjense cómo Borges empieza a demoler la tesis berkeleana. Ambos enormes sustantivos, espíritu y materia, se desvanecen a un tiempo y la vida se vuelve un enmarañado tropel de situaciones de ánimo, un ensueño sin soñador. Esto es claramente las ruinas circulares, ¿no? No hay que dolerse de la confusión que trae consigo esta doctrina, pues ella únicamente atañe al imaginario conjunto de todos los instantes del vivir, dejando en paz el orden y el rigor de cada uno de ellos y aún de pequeños agolpamientos parciales. Lo que sí vuelve ese humo son las grandes continuidades metafísicas: el yo, el espacio, el tiempo. En efecto, si la ajena advertencia determina el ser de las cosas, si éstas no pueden subsistir sino en alguna mente que las piense o tenga noticias de ellas, ¿qué decir, por ejemplo, de la sucesión de placenteros, ecuánimes y dolorosos sentires cuyo eslabonamiento forma mi vida? ¿Dónde está mi vida pretérita? Pensad en la flaqueza de la memoria y aceptaréis, fuera de duda, que no está en mí. Yo estoy limitado a este vertiginoso presente y es inadmisible que pueda caber en su ínfima estrechez
las pavorosas millaradas de los demás instantes sueltos. Si no queréis apelar al milagro e invocar en pro de vuestro agredido afán de unidad el enigmático socorro de un Dios omnipotente que abraza y atraviesa cuanto sucede como una luz al traspasar un cristal, convendréis conmigo en la absoluta nadería de esas anchurosas palabras, yo, espacio, tiempo. Fíjense que en este extremo de nihilismo que propone Borges, lo que está criticando es, digamos, la respuesta berkeleana a esta tesis de todo cuanto es porque existe, ¿no? Porque, bueno, digamos, la manera de refutar fácilmente es que las cosas pueden existir sin que cualquiera de nosotros esté percibiéndolas. Berkeley ahí lo que dice es, bueno, pero hay un Dios omnipresente que contempla, que tiene una actitud contemplativa frente al mundo, todo lo ve y en virtud de eso es que las cosas existen, aun cuando cada uno de nosotros por momentos no las advierta. Y al final con esto para mí es una genialidad total, al final del ensayo dice, y con esto doy fin a mi alegato. Se usa la palabra alegato, ¿no? En lo ateniente a negar la existencia autónoma de las cosas visibles y palpables, en lo ateniente a negar la existencia autónoma de las cosas visibles y palpables, fácil es avenirse a ello pensando. La realidad es como esa imagen nuestra que surgen en todos los espejos. Simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él. Bueno, claramente Borges, esto se conecta con una cantidad de cuentos, con una cantidad de poemas. Bueno, no vamos a seguir expandiendo la constelación, pero bueno, que les quede por ahí con una punta por si les interesa explorar. Esto que particularmente me resulta muy interesante acerca de pensar la realidad en términos de simulacro. Digo por la conexión que esto tiene con el teatro en general y con la Paliata Plautina en particular, por la permanente explicitación de que de lo que se trata es de un simulacro. Profe. Sí. No, cuando Borges se refiere a lo del Dios omnipotente, ¿sería como un Deus ex machina también? En realidad ahí está tomando, o sea, no lo piensa así con esa categoría, pero sí le está imprimiendo como ese sello. Es como la manera fácil de resolver esto para Berkeley, ¿sí? Para el sistema berkeleyano. Digamos, en todo caso sería un gesto de lectura tuyo, interpretarlo como un Deus ex machina. No lo veo mal, ¿eh? Bueno, hasta acá no sé si hay algún comentario, observación, en qué se quedaron pensando. A mí me hizo recordar a El hombre duplicado de Saramago. Sí, claro. También donde aparece esto del doble también como la sombra, ¿no? Me parece una genialidad el tema de avisarle al público en los prólogos también lo que va a pasar, cómo va a pasar, que se queden tranquilos, ¿no? Ahí yo encuentro como también un doble entre lo que es estos dioses que manejan esos personajes y el autor. Hay como un guiño, me parece, ahí del autor de ubicarse en un lugar que no dice claramente soy el autor, que estoy ahí manejando, pero aparece él en todas partes. Sí, digamos, coincido que hay algo que es característico de la paleta plautina, que es justamente la manipulación del auditorio, cómo Plauto va moldeando el auditorio
sobre todo a partir del prólogo, pero en distintos momentos de la comedia eso se va repitiendo. Porque esto de que es un teatro de títeres, por cómo se van urdiendo las tramas y manipulando los personajes, eso que ocurre entre la máscara del prólogo y el auditorio, después también se replica entre los personajes, adentro digamos, ya en la historia, en la fábula, y en virtud de distintos niveles de ficcionalidad. Y hay otra cuestión del doble, que a mí me parece, la tiro como para dejar otra idea a propósito de cómo aparece el doble en otros géneros. Vos mencionás Saramago, hay una cantidad de textos, a mí se me vino ahora Pablo Palacio, por ejemplo. Bueno, un autor además que también tiene un trabajo filosófico muy, muy prolífico. En los propios cuentos, además de ensayos filosóficos propios. No, pensaba cómo aparece analizado el doble por Freud. Esto me estaba acordando, ¿no? La categoría del doble, cómo Freud la vincula con lo ominoso, lo unheimlich, ¿no? En el famoso artículo Lo ominoso, según la traducción, bueno, Amor-Rortu traduce por ominoso, alianza por lo siniestro. Este término alemán que es particularmente interesante porque la raíz es Heim, que significa hogar. De ahí Heimat, por ejemplo. Es decir, el sentimiento de lo ominoso o de lo siniestro, según la traducción, tiene que ver en Freud con aquello familiar que se vuelve extraño. Eso familiar que se vuelve extraño, ¿sí? Por eso la partícula negativa que se agrega sobre la base de Heim, es justamente lo que ocurre con el tópico del doble. Porque lo que es familiar respecto de uno se vuelve extraño en tanto es otro. Y ahí se constituye en un elemento perturbador. E ingresa el tópico del doble al género perturbador por excelencia, que es el fantástico. Y entonces Freud lo que hace es trabajar con El hombre de arena, de Hoffman. Por eso digo, me parece como otra línea para explorar qué pasa con el tópico del doble en distintos géneros literarios. Cómo el género literario determina el tratamiento estético que al tópico del doble se le dispensa. Me parece que es algo como para tenerlo presente. Sugiero la lectura del texto de Freud, es una claridad para trabajar con las palabras. Bueno, yo siempre digo provocadoramente o provocativamente que sin la literatura Freud no hubiese propuesto muchas de las cosas que propone. Porque claramente hay un acervo, hay una fuente inagotable, ¿no? Bueno, el propio de Lacan también hace lo propio. Bueno, lecturas sugeridas para el mundo de la comedia. Hay apartadas cosas. Les comento algunas de las cosas que yo estuve leyendo y que puedo sugerir para que profundicen en esta o en otra vida, no para el trabajo práctico de la semana que viene. Respecto de teoría sobre el humor, tenemos, bueno, un texto fundacional es el propio texto de Freud, ¿sí? Que está en el tomo 8 de las obras completas de Amor-Rortu, ¿sí? El chiste y su relación con el inconsciente. Es un clásico texto, digamos que es como un punto de referencia para pensar cómo opera sobre todo la clasificación que va construyendo Borges a partir de la categoría del chiste. Por supuesto que hay autores que mucho antes de Freud han teorizado sobre el humor, la comicidad y la risa, ¿sí?
Toda la perspectiva retórica ha trabajado con esto. Tenemos tratados de Cicerón, donde se explora el uso político que se le puede dar al humor para, digamos, derruir la imagen del adversario, por ejemplo. El propio Platón reconoce que el humor en el Fileo, por ejemplo, es un recurso apto para la persuasión y para la seducción, actividades o praxis que van en paralelo. Aristóteles, por supuesto, en la retórica y en la poética particularmente cuando define la comedia por oposición a la tragedia, también hace una pequeña teorización sobre la comicidad. Es decir que bueno, tenemos en la antigüedad bastantes testimonios sobre el fenómeno del humor. Pero el de Borges marca, en los albores del siglo XX, marca un punto de referencia. Y lo que es interesante respecto de teoría sobre el humor es cómo aparece abordada desde distintas disciplinas, de distintos campos del conocimiento. Creo que es un tema que permite la interdisciplina de un modo muy interesante. Sobre cuestiones de teorías lingüísticas para analizar el humor desde múltiples perspectivas, semióticas, estructuralistas, de registro, variopintas teorías, está el famoso libro de Attardot, las teorías lingüísticas del humor. Después hay un ensayo buenísimo, archicitado, que recomiendo, es muy breve y de amena lectura, que es el de Berzon, La risa. Ahí aparece una interesante reflexión acerca de, qué pasa con estos personajes que son movidos a través de hilos por otros y cómo eso constituye como una escena mínima, un dispositivo mínimo de comicidad. Y ya dentro del campo romano propiamente dicho, tenemos un clásico texto de Duckworth donde se sintetizan los rasgos salientes de la comedia en Roma. Uno más contemporáneo, que es el teatro romano de Dupont-Letessier, en el que se trabaja sobre la cuestión de la codificación, cómo el teatro romano es un teatro reglado, pero que en el contexto de esa regulación los autores instrumentan variaciones para, en virtud de la ruptura del horizonte de expectativas, provocar comicidad. Lo hace Plauto, lo hace Terencio. Y después tiene todo un apartado para Séneca, porque también trabaja con tragedia. Y acá mencionó este texto también central para pensar la comedia de Plauto, que la trabaja de manera comparatística con Shakespeare y Molière, García Hernández, este libro que aludí al comienzo, Gemelos y Socias. Bueno, algunas lecturas que puedo sugerir. Si les interesa algo, hay PDF de todo esto. Bueno, yo pensé que iba a ser algo breve, no fue breve. Vamos a... No sé cómo vienen con el trabajo de cultura, literatura, etcétera. Si quieren contar algo. Bueno, entiendo que va bien entonces. Buenísimo. Cerramos Plauto. Vamos acá. Comento algo breve de los pronombres, ¿les parece? Y después hacemos alguna oración o corregimos alguna tarea. Y igual después nos quedan varias clases de revisión antes del parcial. Quedan poquitos temas. Creo que son 2 semanas de temas nuevos y ya terminamos de dar temas de lengua. Queda tiempo para consolidar y practicar todo lo visto hasta ahora. Pero sí me gustaría sistematizar algo del sistema pronominal para que quede claro, es algo muy sencillo. Y pasamos entonces después a corregir los ejercicios que hayan generado más controversia. Bueno, no se asusten que no vamos a ver todos estos pronombres, por favor. Los pronombres, como ustedes saben, constituyen una clase de palabra transversal en el sentido de que participan de funciones de distintas clases de palabras. A veces funcionan como adjetivos, a veces como sustantivos, incluso como adverbios en unos contextos.
Vamos a hablar de pronombres del primer grupo. Se lo suele subdividir en dos partes o en dos grupos, ¿sí? Los personales, posesivos y demostrativos, y los del segundo grupo, que son los relativos, indefinidos e interrogativos. Nosotros en Latín 1 solo vamos a ver los personales, ¿sí? Y los posesivos. El resto quedarán para otro momento. Bueno, esto igual lo tiene también en el cuadernillo de morfología y sintaxis. No hace falta que copien toda la tabla a las apuradas, ni mucho menos. El pronombre personal, como ustedes saben, y como el nombre además lo indica persona, ¿no? Digamos así, la categoría saliente del pronombre personal es la categoría de persona. Primera, segunda o tercera. Recuerden que la primera persona tiene que ver con quién habla, ¿sí? Es el hablante, es ese yo que se apropia del aparato formal de la lengua para pronunciar un enunciado. La segunda persona tiene que ver con el interlocutor u oyente, ¿sí? A quién se dirige el hablante. Y la tercera persona es la caracterizada como justamente no persona por Van Benist, en tanto y en cuanto no participa de la interlocución y por lo tanto no habla ni escucha, sino que es referida, es mencionada. De ella se habla y por lo tanto no es persona en el sentido estricto de la interlocución. Y noten que el pronombre, por la preposición pro delante, que aparece con el sentido de en lugar de, lo que etimológicamente significa pro, es lo que está en lugar de un nombre. Entonces, bueno, los pronombres pueden reemplazar a los nombres, es decir, a los sustantivos. En latín, los pronombres personales, además de variar en persona y en número, varían en caso. Bueno, y en castellano también, ¿no? Es el resabio que queda en castellano, en la subclase semántica de los personales, es el resabio que queda del sistema de casos. Si partimos de la primera persona del singular en el nominativo, tenemos el pronombre importado del griego de manera directa, ego en griego, ego en castellano. Se corre el acento simplemente. Vocativo no tiene ese pronombre de primera persona. Ah, por cierto, en ego o en ego en latín no podemos distinguir raíz de desinencia, ¿sí? En los pronombres en general no se puede distinguir eso con nitidez. Bueno, son formas muy reducidas. Pero ego es siempre nominativo, esto es lo que importa. Siempre sujeto, quiero decir. O predicativo, ¿no? La posición, bueno, lo que sea del nominativo. Vocativo no tenemos porque uno no se puede dirigir a sí mismo. Entonces no hay vocativo para la primera persona del singular. El acusativo es me. ¿Sí? El acusativo con función objeto directo es me, al igual que en castellano, entre paréntesis. El genitivo arrastra la desinencia y de segunda declinación, mei. El dativo se muestra bisilábico o disilábico, como lo quieran llamar, mi. Mucha discusión sobre la etimología de este mi, de dónde proviene. Y el ablativo coincide con el acusativo, me. ¿Sí? Bueno, según el contexto, sabrán si me es un objeto directo o un circunstancial. Noten que cuando el ablativo me tiene valor de compañía, es decir, cuando se antepone la preposición cum para decir conmigo, se produce un fenómeno por el cual la preposición cum adopta posición enclítica, es decir, se pega
a la base del pronombre y se ubica detrás. Es decir, que queda mecum. En latín, para decir conmigo, se dice mecum, no cum me. De hecho, esto es lo que explica el resultado conmigo en castellano. Porque conmigo, en realidad, es una sobreabundancia o una redundancia de la preposición cum. Cum más mecum. De acá, conmigo. En con y en go hay dos cum escondidos, digamos así. En la segunda persona del singular aparece el pronombre tú, que sí, por supuesto, tiene vocativo, por analogía, como suele ocurrir en general entre vocativo y nominativo, porque, bueno, la segunda persona es la segunda a la cual se interpela, se invoca. En acusativo, así como me, te. En genitivo, así como mei, tui. Y el dativo, bisilábico como mi, tibi. Aparece otra consonante de todos modos. Pero también es bisilábico, que es una característica del dativo singular. Y el ablativo también ambiguo respecto del acusativo. Te. Me, te. Del mismo modo, si el ablativo te adopta valor de compañía, la forma resultante va a ser tecum. Siempre en clítico el cum con los personales. Cum más ablativo, ¿no? La tercera persona es una tercera persona que se caracteriza por ser reflexiva. Es decir, la acción recae en el sujeto. Por eso no hay nominativo. ¿Sí? Esto yo sé que llama la atención y confunde y molesta. No hay nominativo porque el pronombre se es el pronombre de la tercera persona del singular y solo se usa en valor reflexivo, en el sentido de él se peina. ¿Sí? Se peina a sí mismo. Admite el refuerzo a sí mismo. Por lo tanto, la acción sale del sujeto y por el pronombre se vuelve al sujeto. Por eso es reflexiva. Si el pronombre solo puede expresar un reflejo, lo puede expresar solo de acusativo en adelante. El reflejo no se expresa en la posición de sujeto. El reflejo se expresa en la posición de objeto, ¿sí? O en otros casos oblicuos. El equivalente a nuestro él, ella, ello, es un pronombre demostrativo, que veremos más adelante, tan adelante como en el que viene, es el pronombre ile, ila, ilud. Bueno, claramente de acá viene él, ella, ello. Es decir que a todas luces se produce un reacomodamiento del sistema pronominal latino en su paso al castellano. Y uno de esos reacomodamientos es el pronombre ile, ila, ilud, además de que cae como flexión de caso en los 6 casos latinos, o en 5, porque el demostrativo no tiene vocativo. Deja de ser demostrativo y pasa a ser personal y ocupa esta posición vacía. Y entonces la tercera persona no es solo reflexiva. Pero bueno, en latín para decir él, ella, ellos se usa ese pronombre demostrativo. Porque la tercera persona solo se usa con valor reflexivo. Y como solo se usa con valor reflexivo, solo se puede usar a partir de la posición de objeto directo o del uso del acusativo en adelante. En el plural, nos es la forma de primera persona del plural, en nominativo.
de acá viene nosotros, claramente. Ocurre que, a ver, nos es el nominativo en la primera del plural y vos en la segunda del plural. De acá vosotros. A ver, ¿de dónde sale otros? Esos otros. Sale de que, porque para nosotros vos es segunda del singular, no del plural. Es la variante dialectal de tú. Vos. Pero en latín, vos es ustedes o vosotros. En este reacomodamiento de las formas pronominales del que hablaba recién, vos se reubica como variante de tú, pasa al singular. Entonces el castellano lo que hace es, para reponer una segunda persona del plural, es decir, si vos quedó estancado en el singular, ustedes, ¿qué va a ser? Vos más otros. Eso es vosotros. Vos más otros. Y por analogía, ocurre lo mismo con nos. Nosotros. Vocativo de nos no hay, porque por la misma razón que no hay en ego. Acusativo es igual, nos. En el genitivo aparece una, digamos, alternancia, una doble posibilidad. La forma nostri o nostrum, ¿sí? Está tomado del pronombre posesivo, en realidad, la forma de genitivo plural en la primera y la segunda persona, ¿sí? Esto viene de noster, nostra, nostrum, ¿sí? De la raíz nostr aparece con genitivo en i o con genitivo en es el genitivo plural de tercera, ¿no? Esa es la variación que aparece. El dativo, bueno, tiene la marca de ser bisilábico y aparece ya más una forma de dativo plural reconocible por la terminación en is. Bueno, dativo y ablativo son iguales, nobis nobis. Lo mismo que con mecum, con tecum y con secum, a propósito de la compañía, ocurre con nobis. Va a ser nobiscum, el pronombre que expresa compañía. Vos, ustedes o vosotros es vos, vos, vos. Es decir, el vocativo por analogía respecto del nominativo, y así como nos coincide acusativo con nominativo, del mismo modo vos coincide acusativo con nominativo. Dicho de otra manera, si en el singular me, te, se expresan esta correspondencia o esta homonimia entre acusativo y ablativo, en el plural se va a dar entre nominativo y acusativo. Así como nostri vuestri, así como vestrum, nostrum vestrum, y del mismo modo así como nobis vobis, como nobis vobis. Y del mismo modo, si queremos formar el circunstancial de compañía, vobiscum. Y la tercera persona es todo igual, bueno, cualquier cosa dice. La tercera persona coincide, bueno, ahí va. Coincide en el plural con el singular. ¿Sí? Como en castellano, el pronombre se puede ser tercera del singular o tercera del plural, ¿no? Ella se peina, ellas se peinan. En un caso está en tercera del singular y en otro en tercera del plural. Lo mismo en latín. ¿Preguntas hasta acá? Profe. Sí. Pregunta sobre el genitivo que quizás no me quedó claro. Pero en el español, por ejemplo, yo si digo mis
bueno, se me ocurre mis rosas para... Acá no se le agregaría nada para poner un plural del sustantivo, ¿no? Que mis rosas es el posesivo, es este. Está. Ah, perfecto. Sí, está bien. Ahí Es está. cierto que el posesivo del pronombre se pisa con el genitivo del personal. Eso sí es cierto. Eh, pero bueno, el genitivo del personal aparece menos. Digo, tanto se pisa que en el plural la forma está prestada directamente del posesivo. A ver, el posesivo, fíjense que también varía en persona, primera, segunda y tercera, ¿sí? Mío, tuyo, suyo, o mi, tu, su. Recuerden que a diferencia del latín, en castellano tenemos dos formas del posesivo, mi, mío, mía, según el posesivo esté seguido de un sustantivo o no. Este es mi libro, este libro es mío. Son muy sencillos los... no hay problema, Laura. Estaba viendo recién el chat. Son, es sencilla la flexión del pronombre posesivo porque, como ven, se enuncia como un adjetivo de primera clase. Meus, mea, meum. Como bonus, bona, bonum. Es decir, que el masculino sigue la segunda, el femenino sigue la primera y el neutro sigue la segunda. ¿Sí? Meus, mea, meum, tus, tua, tum, sus, sua, sum, noster, nostra, nostrum, wester, westra, westrum, sus, sua, sum. Del mismo modo, en la tercera persona, como ya había pasado en el personal, las formas coinciden en singular y en plural. Noten que, a ver, esto de primera persona del singular o del plural responde al sujeto poseedor. Después, meus, mea, meum declina a su vez en singular y en plural, y en los tres géneros, porque va a concordar con el objeto poseído. Declina en concordancia con el objeto. Si yo digo, este libro es mío, mío es primera persona del singular respecto del sujeto poseedor y masculino singular respecto del objeto poseído. Bien. Ahora, para la Sí. traducción, para terminar de entender la diferencia obvio. entre el genitivo y el pronombre posesivo, cuando si está en genitivo sería de mí, de ti, de él, y esto sería ya el adjetivo, listo. Sí, literalmente sería eso. Igual el genitivo cuando aparece, pues aparece porque el verbo lo rige, entonces por ahí eso hace que la traducción sea otra. Como forma suelta, sí, lo que vos decís. ¿Sí? Bueno, este es el universo de los pronombres. Acá. No sé si hay alguna ejercitación en particular que quieran resolver. Me acuerdo que habíamos trabajado la vez pasada con estas oraciones. No sé si pudieron avanzar, si pudieron ver los videos sobre el perfectum, ¿sí? Que aparecen, por ejemplo, en este pasaje. Un pasaje que tiene un poquito de todo, por ejemplo, este pasaje 8. Bueno, no sé, escucho dudas, consultas.
Yo estoy avanzando con el trabajo, profe, así que lo de lengua esta semana lo dejé a un lado para poder avanzar con el trabajo. Así que por ahora, por lo de lengua, está ahí como esperando a cerrar el trabajo. Sí, obvio. Yo también estoy en la misma situación que Leticia, estoy leyendo, así que no estoy trabajando mucho con la parte de lengua. No hay problema, no se preocupen. Por ahí lo que vamos a hacer, si no, es por ahí lo interesante es que poder corregir y digamos, trabajar sobre las dudas concretas. Lo que podemos hacer es, a ver, hacemos el cronograma, porque si no, la otra es, no sé, lo puedo grabar y ustedes después lo ven o lo corrigen, o subo las claves, bueno, algo por el estilo. O, a Sí, ver, las claves siempre es práctico, ¿no? Porque uno después puede corregirlo ahí hagamos con los eso resultados. entonces. Hagamos eso. Em, bueno, yo sé que van a estar con el trabajo escrito. Producto del asueto del Día del Estudiante, tuve que correr todo un lugar en en el calendario. Pero bueno, tenemos esta clase que eventualmente que está dedicada a la película, que en todo caso se me ocurre que la podemos reubicar para el cierre del cuatrimestre, si es que como para ganar una clase, para corregir, ver dudas, terminar de ver Medea. Digo, ver Medea, pero sin que, digamos, yo creo que la propuesta estaba como, a mí me gustaba la idea de transmitir y compartir un momento de cine, pero también entiendo que estamos, que el momento para el cuatrimestre no es el propicio. Digo, me imagino que están con muchas cosas y bueno, entiendo eso. No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, dejo de grabar acá entonces porque toda esta parte a nadie le va a interesar.